Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy es martes de Pregúntenle al Eli. Así es que vayan haciendo sus preguntas en Facebook, en el A5 con Alberto Padilla. Eli Feinseig. Don Alberto Padilla, ¿cómo vas? Muy bien, te quiero avisar de una vez que lluvia y tráfico no es excusa para no estar aquí en este momento, ¿eh? Bueno, aquí estamos como a 400 metros y según es como a 7 minutos. Lluvia y tráfico en San José, Costa Rica no son excusa para llegar tarde a ningún lado. No, pero cuando salimos el Waze decía 5 y 18 y nos fue aumentando el tiempo. Tú sabes que tampoco es que yo sea experto en manejar en las grandes capitales de Latinoamérica, pero la única que me ha pasado que el Waze recurrentemente que sales de un lado y dice Waze una hora, tal hora y va aumentando conforme avanzas, es en San José. Nunca me ha pasado antes. Ayer me pasó exactamente lo contrario. Aquí le venía comentando a don Freddy en el carro. Tenía una reunión en Alajuela ayer y cuando puse el Waze decía 5:44 y me fue bajando el tiempo, llegué a las 5:27. ¿Pero cómo? No sé, milagros de... Definitivamente. Oye, bueno, vamos a empezar porque ya aquí la gente está muy ansiosa por escucharte. Esta pregunta me parece muy interesante de Chico Guillén. Aquí en el programa hemos estado hablando mucho acerca del intento del G20 y del G7 de imponer tasa impositiva o impuesto mínimo corporativo global a las empresas, ¿verdad? En un combate a los paraísos fiscales. Chico Guillén te pregunta, el impuesto global del 15% que propone Estados Unidos y otros países, ¿cómo podemos sortearlo para no desestimar la inversión extranjera en las zonas francas? Bueno, yo creo que no cayendo en la trampa es la única forma de sortearlo. Yo creo en la competencia en todos los ámbitos y los países tienen que competir por atraer el capital extranjero. Tenemos que empezar por definir qué es un paraíso fiscal. Para un país de impuestos altos, un paraíso fiscal es cualquier país que tiene impuestos más bajos. Pero la pregunta que yo te hago, Alberto, vos que conoces el mundo, ¿Irlanda es un paraíso fiscal? ¿O es un país que actúa responsablemente, que tiene un gobierno de tamaño adecuado para la recaudación que tiene y un país que crece y progresa brutalmente con impuestos bajos? Y Costa Rica no puede darse el lujo de caer en esta trampa del impuesto global, de la tarifa única, porque si bien el otro día el secretario Blinken vino y dijo que era necesario, que Costa Rica tenía muchas cualidades con las cuales puede competir por el capital extranjero y que por lo tanto esto más bien lo iba a beneficiar, yo creo que el secretario Blinken no conoce toda la historia de Costa Rica y la realidad es que nosotros tenemos un altísimo desempleo fuera de las zonas francas, pero en el segmento poblacional que puede obtener empleo para zona franca, el desempleo es prácticamente cero. Y entonces, para nosotros, él decía, Costa Rica es reconocida como un país que tiene una mano de obra de altísima calidad, lo cual es cierto, y entonces tiene ventajas para atraer el capital extranjero. Lo que pasa es que si atraemos capital extranjero y ese capital extranjero no logra encontrar mano de obra, vamos a empezar a perder la reputación, porque puede ser de muy alta calidad, pero si no hay y no sirve, ¿no? Entonces yo creo que Costa Rica tiene que mantener grados de libertad en la conducción de su política económica y tiene que tener la libertad de poder ajustar sus tasas de impuestos de acuerdo a las necesidades del país. Y esos ajustes, en mi forma de ver el mundo, esos ajustes tienen que ser a la baja, ¿verdad? No estamos hablando de el suicidio económico que quiere impulsar el gobierno PAC de seguir subiendo los impuestos cuando la economía del país está derretida, básicamente. Claro, sobre este mismo tema, Chico Guillén, no sé si Chico Guillén fue el que te preguntó. Sí, era la misma persona. Pues te vuelvo a preguntar, ¿será que si prospera el impuesto mundial del 15% a transnacionales, podemos crear un destino específico y devolverlo en forma de financiamiento si éstas lo reinvierten en investigación y desarrollo en el país? Bueno, habría que darle pensamiento a la propuesta, pero
o sea, hay que analizar todas las implicaciones de una propuesta de estas, ¿verdad? No simplemente ver cómo meterse en el sistema para crear después una forma de burlarlo. Yo creo que es mejor no meterse del todo en el sistema. Claro. Al final de cuentas, los países son soberanos. Nadie nos puede obligar a establecer una tasa de impuestos, ni siquiera porque haya un acuerdo. O sea, la Organización Mundial de Comercio, pues, hay países que son miembros y otros que no. La OCDE, hay países que son miembros y otros que no. Y yo creo que Costa Rica tiene que tener la madurez de poder escoger a dónde le conviene estar y a dónde no. Y este acuerdo, por lo que pinta, me parece que es un intento por evitar la competencia entre los países, y me parece que eso es fatal para un país. El país tiene que poder tener la posibilidad de mejorarse a sí mismo para atraer la inversión extranjera, no atarse de manos. Los que están promoviendo esto son los países que son caros, que tienen impuestos altos. Claro, ellos quieren quitarse la competencia de encima. Claro. Ana María Navarro Rodríguez, ella cita a Nayib Bukele de El Salvador, pero en realidad la pregunta de fondo es, ¿qué opinas tú de permitir la libre competencia de Bitcoin como lo propone Bukele en El Salvador? Bueno, yo creo que el Bitcoin me parece que es un activo con muchísimo futuro. En este momento sigue siendo una apuesta para inversionistas sofisticados con apetito, con apetito de riesgo. No, ¿cómo se llama? Todavía le falta camino para poder convertirse en una moneda de curso común, ¿verdad? Tiene, ¿cómo se llama? Altísimas fluctuaciones de valor, de precio, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Todavía no ha adquirido el estatus, digamos, de medida de intercambio, que es lo que hace que las monedas se conviertan en monedas de curso común en un país, ¿verdad? Así que está bien que en El Salvador tomen la delantera y que quieran aprobar una ley. Yo creo que Costa Rica se está quedando dormida y atrasada en esta materia, ¿verdad? Pareciera que las autoridades no lo están analizando del todo, y creo que sí es algo que hay que estar analizando, pero ¿cómo se llama? O sea, creo que no va a hacer mucha diferencia en el corto plazo lo que se está proponiendo en El Salvador. Muy bien, muy bien. Acá estamos. Ya estoy aquí en la estación. ¿Ya estás? Pues, ya voy a llegar a la cabina. Véngase para acá. Ahí voy. Bueno, vamos a esperar un momentito a que se asiente literalmente Eli Feinseg aquí con las preguntas de los seguidores. ¿Cómo le va, mi querido? Ya. ¿Estamos en un anuncio? Sí, no, estamos en vivo, estamos esperándolo, señor. Aquí estamos. Estamos esperándolo. Sigue lloviendo por lo que veo. Está lloviendo bastante. Porque yo veo su paraguas mojado y a usted también lo ve mojado. A los dos. Sí, porque donde me bajé del carro no abrí el paraguas, porque venía con una mano en el teléfono y... Ok, ¿ya estamos? Aquí estamos. ¿Listos? ¿Con toda la pata? Con toda la patota. Bueno, me da mucho gusto. Octavio Bolaños Vargas te está haciendo una pregunta que te hicieron desde la vez pasada y te la van a seguir haciendo per secula seculorum mientras esté el proceso electoral. Y quiere tu opinión sobre lo que piensas de la designación del candidato Figueres por el PLN. No es mi lugar opinar sobre qué candidatos escogen los demás partidos. Cada partido tiene su propio sistema de escogencia y el de Liberación es un sistema bastante robusto, la verdad. Podemos criticar la convención por muchas cosas y la gente anda buscando cómo criticarlo y decir, vino menos gente que la vez pasada, pero al final de cuentas movilizaron a 300 y resto 1,000 personas. No es despreciable. Escogieron al candidato que escogieron, me parece que es una apuesta al pasado, es una apuesta a volver al estatismo rampante, al crecimiento del gasto público, a mantener a las personas bajo el control estatal con la creación de subsidios para las familias que anda prometiendo don José María Figueres. Entonces es curioso porque él tiene un discurso por un lado muy
modernizador en materia tecnológica, pero en materia de lo que es el Estado costarricense es más bien llevarnos para atrás, y llevarnos para atrás a las peores épocas del estatismo, ¿verdad? Así que creo que para las demás opciones políticas se presenta una oportunidad muy interesante. Claro, y además, ya a manera de comentario personal, no que yo tenga algo en contra de Figueres per se, pero sí con volver al pasado, y no con volver al pasado de Figueres per se. Lo que estoy tratando es que a mí me da causa un poco de tristeza, yo creo que ese es el término correcto, que un país se tenga que revolver en los viejos políticos, es decir, que las nuevas propuestas, no sé qué está pasando con las nuevas propuestas, pero ciertamente uno de los partidos más importantes de un país determinado está todavía está fijándose en los líderes, en los viejos políticos de antes, bueno, que no debería de ser. Creo que por todas partes está sucediendo eso. En Brasil, el PT con Lula, Sí. En México incluso AMLO... Era viejo. AMLO era un reciclado, ¿verdad? La gente lo podrá considerar nuevo porque es de una fuerza política que no existía hace 10 años, pero AMLO es un político que ya llevaba no sé cuántos años y que además había pasado por el PRI, ¿verdad? Entonces creo que por todas partes hay ciertas fuerzas que quieren regresar a un pasado que ni fue mejor ni es alcanzable, ¿verdad? Yo creo que las mejores páginas de la historia de Costa Rica están por escribirse. No es volviendo al pasado como vamos a mejorar la situación del país. Y sobre todo, bueno, ya si hablamos objetivamente con números, un gobierno, el de José María Figueres, que tuvo sus aciertos, pero también tuvo enormes desaciertos, que no fue extraordinario, fue simplemente un gobierno más. Que al final de cuentas el mayor logro que se le reconoce es la llegada de Intel a Costa Rica, cosa que no es poca cosa, pero tampoco es que Intel llegó a Costa Rica porque el presidente fuera Figueres. CINDE, la Corporación de Promoción de Inversión de Costa Rica, hace una magnífica labor atrayendo empresas internacionales, y lo ha venido haciendo y lo ha hecho con presidentes malos y lo ha hecho con presidentes buenos, e empresas importantes han llegado al país desde hace 30 años o más: Baxter Healthcare, Abbott Laboratorios, Boston Scientific, St. Jude Medical, ¿verdad? Entonces, estas empresas llegan independientemente de si el presidente se sube al avión o no se sube al avión para hablar con el CEO. Ciertamente que el presidente lo haga ayuda, pero si ese es el principal logro del presidente, bueno, eso es algo que cualquier presidente de la República puede lograr. Bien. Fíjate qué interesante pregunta de David Acuña Murillo. Para quienes queremos interpretar las situaciones del país desde un enfoque más liberal, ¿qué podemos empezar a leer? Lectura, libros. A ver, si estamos hablando de lectura básica, digamos, empezando a leer, yo siempre pues recomiendo empezar de atrás para adelante, ¿verdad? Hay un libro reciente de Juan Ramón Rayo, que ahora se me olvida el nombre, pero es algo así como los 10 principios básicos del liberalismo o algo así por el estilo, que me parece que es un buen punto de partida porque da una visión bastante global de lo que enmarca el liberalismo, ¿verdad? Pero en general yo recomiendo empezar leyendo de atrás para adelante y leer un poco de John Locke sobre la ley y cómo se llama, y por supuesto Adam Smith. Para mí, dos libros que fueron fundamentales en la formación de mis convicciones fueron Camino de Servidumbre de Hayek y Sobre la Libertad de Milton Friedman. Son libros que, a pesar de haber sido escritos por economistas, no son libros técnicos, son libros más de naturaleza filosófica, y le explican a uno pues bastante bien los riesgos de perder la libertad y por qué la libertad, como la defiende el liberalismo, es necesaria, es esencial, ¿verdad? Pero bueno, hay muchísimo. Ahí si gusta me contacta por Facebook y le puedo dar algunos títulos que la verdad que de memoria se me olvidan los títulos, nombres. Alexito Maravilla, bueno. Eli, mucha suerte. Usted es de las buenas opciones que tenemos. Me gustaría votar por usted. Ojalá tome mucho vuelo, dice. Muchas gracias.
entre paréntesis dice, soy tu madre. No, mi mamá no me dejaría un mensaje. Y está escuchando, estoy seguro. Muy bien, saludos a la señora Feinsey. No, bueno, y mira, para David Acuña Murillo, pues desde el punto de vista de desarrollo económico, yo en lo personal te recomendaría que leyeras acerca de los tigres asiáticos, de Corea, de Singapur, de Malasia, y después te vayas y encontrarás que todas las economías desarrolladas del mundo o en francas vías de desarrollo, todas la hicieron exactamente por la misma, todos hicieron la misma receta, todos hicieron las mismas cosas, y van todo por el liberalismo económico, van por la apertura de mercados, van por la atracción de inversiones, etcétera. Todos lo hicieron exactamente igual, básicamente. No sé si estás en desacuerdo conmigo, mi querido Eli. No, por supuesto que yo interpreté la pregunta como empezando a leer, como para entender los principios del liberalismo, pero ciertamente una vez que uno pasa esa etapa, es importante leer qué países han tenido éxito aplicando medidas liberales y cómo lo han hecho, ¿verdad? Cosa que lamentablemente en nuestros países tendemos a ignorar. Claro. De lo que está pasando en Perú, país que con malos gobiernos y buenos gobiernos ha venido haciendo las cosas bastante bien en los últimos 20, 25 años y lamentablemente están dando un giro espeluznante, ¿verdad? Pero bueno. Andrei Quesada, ¿cómo reducirías el precio de la gasolina? Para serle franco, la única forma de lograr una reducción significativa del precio de la gasolina es entrando a revisar el impuesto al combustible. Porque en la otra parte algo hay de margen, pero no mucho. La otra parte me refiero, para empezar, básicamente podríamos decir que el precio del combustible a grandes rasgos en Costa Rica es 40% es el costo del combustible importado, o sea que eso no lo podemos controlar nosotros. Otro 40-45% es el impuesto, y el otro 15 o 20% es lo que le agrega Recope al costo y lo que le agregan las gasolineras y los distribuidores, los camiones de distribución, etcétera, ¿verdad? Entonces, para empezar, podemos empezar por disminuir el tamaño del Recope. Yo he propuesto que el Recope tiene que dejar de existir en su forma actual. Tenemos que conservar el activo que tiene Recope, que es el poliducto y las instalaciones de almacenamiento, ¿verdad? Los tanques de almacenamiento que tienen en Barranca y en Ochomogo y en Moín y en diferentes puntos del país. Y eso se puede administrar con una oficina básica de 25, 30 personas, más una cuadrilla de mantenimiento importante, porque hay que darle mantenimiento diario, ¿verdad? Y permitir la libre importación de los combustibles y que el que quiera usar esas instalaciones simplemente le pague un peaje o un alquiler a Recope por utilizarlo, ¿verdad? Entonces, si pasamos de tener una empresa de 1.800 empleados con un departamento de refinación que tiene 12 años de no refinar absolutamente nada, a una empresa que simplemente administra un activo y tiene, no sé, 150, 200 personas en planilla, podemos reducir significativamente esa parte del costo, pero como decía, lo que el Recope le agrega al precio de la gasolina es alrededor del 10%. Entonces no es tantísimo por ahí lo que se puede lograr. Juan Carlos Lobo, tú fuiste constructor en algún momento, Eli, así es que te pregunta, ¿por qué la construcción horizontal en el país es tan, pero tan cara, mucho más que en países desarrollados? Yo creo que hay una combinación de factores. La primera es que en los mercados de materiales de construcción, sobre todo los materiales básicos, tenemos monopolios u oligopolios que encarecen artificialmente el producto. En el cemento tenemos un duopolio. En la importación de varilla, pues no es un monopolio, pero prácticamente tenemos una empresa que controla el mercado, ¿verdad? Y entonces tenemos un fenómeno muy interesante, que es que cuando el precio internacional de la varilla y del cemento aumentan, el precio en Costa Rica aumenta en exactamente la misma proporción. Cuando el precio internacional de estos productos disminuye, en Costa Rica el precio se congela. Y entonces pasamos por ciclos donde el precio sube exorbitantemente, en el último año aproximadamente un 30%, ¿verdad? Y después pasamos por ciclos donde en el mercado internacional cae el precio y en Costa Rica se queda estancado. Entonces al siguiente ciclo volvemos a subir precios a partir de un precio ya alto.
Y la varilla y el cemento básicamente conforman el 70% del costo de construcción de una casa, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un factor importantísimo. El otro es que la regulación que tiene que ver con la construcción y la seguridad y el código eléctrico y todo lo demás, se ha ido complicando año con año y han ido básicamente expulsando del mercado a pequeñas empresas desarrolladoras que había antes y había una competencia mucho más vibrante, ¿verdad? Ahora es un mercado con pocos jugadores grandes desarrolladoras que, entonces, bueno, cuando hay menos competencia hay menos incentivo a ofrecer mejores precios, ¿verdad? Y lo tercero es que el costo del crédito en Costa Rica es exageradamente alto y eso encarece la vivienda. Entonces, para empezar, encarece el proceso de construcción, pero encarece la vivienda porque prácticamente nadie compra la casa de contado, todo el mundo la compra a crédito. Tenemos un mercado bancario dominado por elefantes blancos estatales que hacen que las tasas de interés sean muy elevadas. Y entonces ahí tienes un cóctel explosivo que le explica por qué la construcción es tan cara en este país. Claro. William Arguedas White, ¿quiere saber cómo va la coalición? ¿Qué novedades? Voy a volver a la pregunta anterior, se me olvidó el cuarto elemento, que es los trámites lentísimos. Cuando usted, para desarrollar un proyecto de vivienda, tiene que pasar 2 o 3 años tramitando permisos, todo eso se traduce en costos de operación. Si usted tiene una empresa abierta, usted tiene que seguir pagándole salarios al personal y mientras está tramitando, y probablemente tiene que contratar abogados para acelerar los trámites, etcétera, y todo eso encarece muchísimo la construcción. La coalición va muy bien, habrá noticias en los próximos días, no voy a anunciar todavía exactamente qué día, pero yo me atrevo a decir que en las próximas 2, de aquí al final del mes de junio ya tenemos el anuncio de que la coalición va. Se está armando muy bonito el grupo, la verdad es que hemos, aparte de los partidos políticos que estamos involucrados, hemos logrado atraer a personas de altísimo nivel para conformar equipo de gobierno, porque yo creo que eso es una preocupación legítima de la gente, ¿verdad? No basta con tener las buenas ideas y con tener 2 o 3 o 5 líderes fuertes. Hay que tener equipo para gobernar, y en eso es en lo que estamos en este momento. Esta es una coalición en la que estamos trabajando, donde hemos querido hacer las cosas bien y no poner la carreta delante de los bueyes. Es decir, no empezar por definir y anunciar quién es el candidato presidencial, sino más bien empezar por armar los equipos de trabajo y poder presentarle al público costarricense y decir, esta es la coalición, este es el equipo. Lo estamos haciendo en serio y estas son las propuestas, más que la aspiración personal. Y nos vas a decir aquí en este momento quién está en este equipo, ¿verdad? No voy a revelar los nombres ahora porque no queremos, por supuesto, quemar la noticia, pero sí puedo decir que la gente se va a sorprender de la calidad de equipos, y digo equipos porque en las diferentes áreas temáticas, de la calidad de equipos que estamos armando. Realmente a mí me entusiasma, a mí me emociona cuando cada vez que llamo a una persona y me dice, sí, claro, por supuesto, cuente conmigo, Bien. Sueños que hace unos años ni siquiera me atreví a soñar. Bueno, pues muy bien. A mí Eli me va a disculpar porque no tengo el permiso de Eli de revelar esta información que voy a revelar, pero lo voy a hacer porque este es mi programa y es mi micrófono. Y sin el permiso de Eli yo le puedo asegurar, porque lo sé de primera mano, que yo no estoy en ese equipo. Eso lo tenemos por seguro y se lo puedo confirmar. Yo no estoy ahí. Lo cual es una lástima, pero el código electoral costarricense le impide a los extranjeros la participación. Yo por eso te he venido diciendo que te hagas costarricense. Que me haga tico. Sí, claro. Oye, John, ya se nos acabó el tiempo, pero John, así muy rápidamente, a ver, ¿dónde está? Aquí, ¿dónde quedó? John Venegas, Don Eli, ¿qué opinas sobre la democracia en Nicaragua? Lo más importante, no hay democracia, John, pero lo más importante, ¿hay algo que podamos hacer como país vecino? Rápido. Bueno, buena pregunta de John. Sí, la pregunta es ¿cuál democracia? En Nicaragua no hay democracia, ni un vestigio de democracia. Y dudo que haya mucho que podamos hacer nosotros como país vecino más que denunciar la situación. Hoy el régimen
detuvo a otro candidato de oposición, en este caso a un amigo mío personal que yo conozco, hemos participado en actividades juntos. Él viene bastante a Costa Rica, Félix Madariaga, y bueno, lo detuvieron, no sabemos absolutamente nada de él, pero ya con él es el tercer candidato de oposición que va para la cárcel, ¿verdad? No hay vestigio de democracia en el país vecino, y más que denunciarlo y tal vez invocar la Carta Democrática, yo no sé de mucho que nosotros podamos hacer al respecto. Bien, despídete. Muchísimas gracias a todos, saludos a John allá en Guapiles, ¿cómo se llama? No, muchísimas gracias a todos por las preguntas, muchas gracias Alberto por el espacio como siempre, mis disculpas por haber llegado tarde, pero de verdad que hoy el tráfico estaba como en los peores días prepandémicos del tráfico. Sí, la verdad que sí. Bueno, gracias a ti, Eli, querido. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por sus preguntas. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.